Y la introducción se parecía mucho a la introducción que yo traía ya para esta tarde, así que bueno, pues vamos a hacer como un refresh. Él decía, ¿cómo han cambiado los qué? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Sí? Y él decía, bueno, los que más han vivido podrán constatar esto. Y ¿sabe qué? No solamente los que más han vivido. Yo entiendo que yo no soy un muchachito, ¿sí, verdad? Pero tampoco estoy todavía muy avanzado en cuestión de edad. Gracias a Dios, si Dios me lo permite, el próximo 3 de junio, si trae lapicero anote, próximo 3 de junio, si Dios me lo permite, estaré cumpliendo 34 años. Y en 34 años pues ya se va aprendiendo un poco. Que si alguien de 60 me dice, me falta mucho, bueno, yo te puedo decir, me falta menos que hace 15 o 20 años. Pero sí, ya uno aprendiendo. Y yo le puedo decir que en estos 34 años, yo puedo decir, las cosas han cambiado. Los tiempos han cambiado. Y es que a esta generación nos ha tocado vivir cambios drásticos, dramáticos, pero de una cosa impresionante, ¿sí? Hasta hace un tiempo todavía uno llegaba al cajero y si el cajero era touch, a muchos decíamos, no, mejor me formo en la fila del banco, porque nos daba ¿qué? Nos daba miedo, ¿y cómo le voy a hacer? Y hoy vemos que un niño de 3 años, con toda la familiaridad del mundo, agarra un celular, le mueve y los tiempos van cambiando y han sido cambios acelerados, ¿sí? Nosotros, ¿alguien recuerda la videocasetera Beta y Super Beta Max? Sí, ¿verdad? Y era la regresadora, le metieron el con uno de estos y un Stebrook, y así regresaba uno a la película, porque en el videocentro le cobraban 5 pesos por la regresada, ¿sí? Hoy los niños dicen, ¿qué? Sí, después salió la VHS, que era lo más novedoso, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, es que eso fue hace mucho tiempo. No, no fue hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado y van cambiando cada vez más rápido, ¿sí? Los celulares, ¿cuánto tarda usted teniendo el celular a la vanguardia? Si yo hoy me compro el S7 de Samsung, ¿cuánto tiempo podré disfrutar de tener el último modelo? 3 meses, 6 meses. 6 meses y ya salió el S8 y yo apenas voy en el S3 y ya van en el S7 y no puedo alcanzar y no los voy a alcanzar. Los cambios son muy drásticos. El pastor decía, los que más han vivido, sí, ellos son quizás los que lo notan de manera más dura, más crítica, pero también nosotros lo hemos vivido y podemos constatarlo. Por ejemplo, en cuestión de cómo han cambiado los tiempos, ¿qué me dice en cuestión de la educación de los niños? ¿Cómo educaban a los niños antes y cómo están educados los niños ahora? ¿Hay o no hay diferencia? ¿Mucha o poquita? Mucha. Preocupante. Alguien dice, ¿a poco hoy educan a los niños? Sí, bueno, se hace el intento, pero sí hay una gran diferencia de antes y ahora. ¿Qué me dice del respeto de los jóvenes? Antes los jóvenes eran respetuosos. Sí. ¿Y ahora? No. ¿A poco ya no respetan? No. Pero los de aquí sí son bien respetuosos, ¿verdad, muchachos? Amén. ¿Ya ven? Han cambiado, ¿sí? Antes estaba un grupo de jóvenes haciendo alboroto, llegaba una persona adulta, aunque no les conociera, les llamaba la atención y ¿qué hacían? Se callaban. Ahora, ¿qué pasa si alguien va a llamarle la atención? Ahora lo callan, ¿verdad? Y ya regresa con el ojo morado. Hagan lo que quieran. Cuestión de los matrimonios. ¿Es lo mismo el matrimonio el día de hoy que hace algunos años? Dista mucho de lo que antes era el matrimonio. Hoy en día han cambiado los matrimonios. No es lo mismo. Uno dice, sí, tiene una razón, han cambiado. Los abuelos de hoy son igual que los abuelos de antaño. ¿No? Las abuelas, ¿verdad que han cambiado? Y yo podría seguir con la lista y en cada una de las cosas diríamos, sí es cierto, han cambiado. Ya no son iguales, antes era mejor. Pero aquí hay algo, una pregunta, que para mí, el que hayan cambiado
las cosas, les voy a hacer una pregunta. ¿Es o no es preocupante? ¿Es preocupante? Cuando mira uno el panorama, ¿es o no es desalentador? Definitivamente. Ahora, aquí lo más triste y lo más preocupante, déjeme decirle algo, es que los niños de ahora que nos preocupan tanto porque ya no son como antes, son nuestros niños. Los jóvenes de ahora que nos preocupan tanto porque ya no son como antes, son nuestros jóvenes. Los matrimonios de antes que decimos, cómo han cambiado los matrimonios, ya no son los mismos. Esos que nos preocupan tanto son nuestros matrimonios. Los padres, los abuelos y todas esas cosas que hoy vemos que no, ya no son igual, son parte de las cuales usted y yo formamos parte. Son cosas de las cuales usted y yo formamos parte. Y de alguna manera cuando decimos, qué preocupante, decimos, no nos damos cuenta que realmente tendríamos que estar preocupados, pero no tanto por lo que vemos hacia el exterior, sino por lo que tiene que ver con nosotros. ¿Decimos amén? Amén. Esos niños deberían de preocuparnos porque son nuestros niños. Esos jóvenes tendrían que preocuparnos porque son nuestros jóvenes. Los matrimonios tendrían que preocuparnos porque son nuestros matrimonios. ¿Cuál es el problema? Hijos, padres, jóvenes, abuelos, matrimonios, iglesias, todo esto. Muchas veces señalamos, criticamos, juzgamos, decimos no cabe duda, vamos de mal en peor, cuando la gran pregunta tendría que ser, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una cosa es evidente, nos damos cuenta que las cosas han cambiado. Nos damos cuenta que ha ido en decadencia en muchos aspectos. Nos damos cuenta que es necesario hacer algo, pero aquí la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque por ver, por juzgar, por criticar, las cosas no van a mejorar. Las cosas no van a cambiar. La pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer yo realmente? ¿Sabe qué es lo que yo a veces veo o a veces pienso? El problema es que a veces como cristianos, como hijos de Dios, pensamos que los únicos que a veces están mal es la gente que no conoce a Dios. Que pensamos que los que tienen el problema es la gente que no ha conocido a Dios, y decimos, no, es que el mundo, es que esto, es que aquello, y no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos cosas importantes que arreglar, cosas importantes que atender. El mundo está terrible. Y claro, si nos comparamos con el mundo, decimos nosotros, bueno, nosotros no estamos tan mal. Aquel toma, yo no tomo, entonces no estoy tan mal. Aquel se droga, yo no me drogo, entonces no estoy tan mal. Aquellos niños golpean a sus padres, el mío pues nada más me contesta, entonces no estoy tan mal. Pero esa no es la solución. Aquí lo importante no es que yo venga y me compare con los demás, es más, sería injusto. ¿Sí? ¿Qué tan justo es que yo diga, bueno, yo quizá huelo un poquito mal, pero en comparación con alguien que no se ha bañado en 10 días, pues bueno, bien. Sí, la pregunta es, ¿aquel por qué no se ha bañado? Pues porque no tiene agua, porque no tiene medios, porque no tiene los recursos. A lo mejor yo tengo agua, tengo medios y tengo los recursos, entonces no tengo pretexto para oler ni tantito mal, porque tengo todo lo a mi mano para andar oliendo, si ya no rico, por lo menos limpio. La gente que no ha conocido a Dios por X o Y, porque quizá todavía no es el tiempo, porque quizá no les han hablado, o porque no han abierto su corazón. Bueno, ellos después de todo viven como pueden. Usted y yo hemos conocido a Dios, amén.
Y no podemos compararnos contra ellos, no porque nos sintamos superiores, no, sino porque Dios nos manda a buscar la excelencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Colosenses. Colosenses, cuando lo tenga ahí en el libro de Colosenses, me dice amén. Ahorita le doy la cita. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos comparamos de manera equivocada? ¿Sí? Número uno, le decía, es una comparación injusta y tramposa. ¿Sí? No, como cristianos nosotros no debemos de compararnos con nadie, tenemos que buscar agradar a Dios. Amén. A Dios yo no le puedo llegar a decir, Señor, sí es cierto, yo soy malo, pero conozco gente que es más mala. Señor, sí es cierto, soy un poquito infiel, pero conozco gente que es más infiel. Sí es cierto, soy medio chismosón, ¿sí? Pero conozco gente que es bien chismosa, ¿sí? ¿Qué cree que nos diría Dios si le llegamos así? ¿Sí? Y es que a veces quizás no se lo decimos de manera audible, pero con nuestra expresión, con nuestra manera de señalar, de juzgar, lo estamos haciendo. ¿Sí? No es compararme contra el de al lado, es compararme contra el Señor Jesucristo, para saber qué tanto me falta y qué tanto debo trabajar aún en mi vida. Amén. Además, el hacer estas comparaciones evita que yo busque crecer y que yo busque la perfección que Dios demanda de mí. ¿Sí? Porque si yo me comparo contra los demás, digo, muy bien. ¿Sí? No pasa nada, pero dice, no, compárate contra Jesucristo, que es el modelo a seguir para nosotros como cristianos. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1, habla acerca de nosotros como cristianos y nos deja cosas bien interesantes que en esta tarde vamos a analizar en el tiempo que tenemos de aquí hasta las 9. Así que, ¿decimos amén? Amén. 3:1 empieza diciendo algo así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Primero comienza diciendo algo, una afirmación. Si ya resucitaron con Cristo, es decir, si son cristianos, ¿qué es lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Buscar las cosas de arriba. ¿Sabe que muchas veces ese es el problema de nosotros como cristianos? Como cristianos nos comparamos y nos movemos no comparándonos y buscando las cosas de arriba, sino buscando las cosas terrenales. Y decimos, bueno, en las cuestiones terrenales, de entre todos los malos, soy el menos peor, dice por ahí. De entre todos los malos no soy tan malo. De entre todos los sucios no estoy tan sucio. De entre todos los chismosos no soy tan chismoso. Dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces lo lógico es que como cristiano mi visión, mi mirada ya no esté comparándome contra los demás, sino comparando y buscando las cosas que de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y decimos amén, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces lo lógico es que como usted y yo busquemos las cosas de arriba. El tema de esta tarde es precisamente ese, y le voy a pedir a los muchachos, si lo tienen listo, lo coloquen. Mirando lo de arriba. Muchas veces centramos nuestras miradas en las cosas terrenales. Y para alguien que quizá viene por primera o segunda vez a la iglesia y dice, bueno, pues
serán extraterrestres cuando hablan de las cosas terrenales y las cosas... No, lo que pasa es que nosotros creemos que como seres humanos somos seres tripartitos, amén. No todo es cuerpo, no todo es materia, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu de parte de Dios, amén. El problema es que muchas veces solo nos fijamos en lo que nuestros ojos pueden ver y fijamos nuestra mirada solamente en lo que los ojos físicos pueden ver, las cosas materiales, y nos dejamos deslumbrar y nos comparamos solamente de esa manera. La Biblia nos invita a que como cristianos, como hijos de Dios, miremos las cosas que de arriba, las estrellas, las nubes, las aves que vuelan. No, aquí está hablando de algo en el plano espiritual, en el plano del alma, amén. Es decir, es cierto, ¿quién no quiere tener un buen coche? Es cierto, ¿quién no quiere tener una buena casa? Es cierto, ¿quién no quiere vestir bien? Es normal, ¿sí? Es aceptable. Lo que no es aceptable es que toda mi vida se me vaya buscando eso, olvidando que hay cosas más importantes como el alma, como el espíritu, y sobre todo poner a Dios en primer lugar, amén. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, primero pon a Dios en el primer lugar y todo lo demás se va a dar por añadidura, amén. Mirando lo de arriba. Versículo 2, Colosenses 3:2. Dice de la siguiente manera: poned la mira en las cosas ¿qué? De arriba, no en las de la tierra. Y aquí aplica para muchas cosas. De pronto, y en épocas como las que nosotros estamos pasando en estos tiempos, que se podrían catalogar o clasificar como un periodo de ¿qué? De crisis. No, a veces como que no nos animamos. Bueno, estamos pasando crisis, sobre todo porque Poza Rica es una ciudad que depende del petróleo y todo gira alrededor del petróleo, y ahorita la actividad petrolera está muy baja y estamos pasando por cuestiones críticas en cuestión de economía, ¿sí? De pronto uno dice, ¿en cuánto anda el barril de petróleo ahorita? Como en 30, cuando andaba en 90, 95 dólares por barril, ¿sí? Dicen 30, por ahí dicen los que saben que para que la actividad petrolera se reactive, tienen que esperar mínimo a que llegue a 45 y se mantenga estable algunos meses en esos 45, y entonces sí se va a reactivar. La buena noticia es que llegó a 23, ya subió a 30, ya vamos por menos. Pero de repente, si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra y decimos, no, el petróleo no sube, la ley energética, los candidatos, esto y aquello, ¿sabe qué va a pasar? ¿Cómo vamos a terminar? Enfermos, agobiados, deprimidos, desahuciados, tristes, melancólicos. Y yo podría darle una lista. ¿Sabe qué? Porque las cosas de la tierra no son muy alentadoras, ¿sí? Esa es la cara que estamos viviendo ahorita. Pero cuando todo va bien, cuando todo está en abundancia, cuando hay trabajo, cuando hay salud, también solemos dejar la mirada ¿en dónde? En las cosas de la tierra. Y qué bonito coche tengo, y qué bonita casa tengo, y qué bonita pantalla de 80 pulgadas tengo, y qué bonito esto, y qué bonito aquello. El problema es que como cristianos, como hijos de Dios, ya sea que estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra en periodo de abundancia o en periodo de escasez o de crisis, no es lo correcto. Nuestra mirada como hijos de Dios, ¿dónde tiene que estar? En las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu, en las cosas que tienen que ver con Dios, porque Dios es eterno, amén. Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, y si Dios dice algo, Dios lo cumple. Es por eso que mi esperanza la puedo poner en Dios. Si mi esperanza está en que suba el petróleo, si mi esperanza está en que baje el dólar, si mi esperanza está en que se reactiven las cosas, la cosa se pone crítica. Pero si mi esperanza está en que Dios me va a sostener y en que Dios va a proveer, entonces yo puedo estar tranquilo, porque estoy poniendo mi mirada en las cosas de arriba. Decimos amén. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este versículo es interesante. Regularmente uno piensa o cree o le hacen creer que cuando yo le entrego mi vida a Dios, automáticamente todas las cosas malas se acabaron y ya nunca más voy a volver a tener un mal pensamiento, ya nunca más voy a volver a tener una tentación. Pero eso es equivocado, porque la naturaleza pecaminosa sigue en mí. De hecho, lo que me llama la atención, y si me vuelven a colocar el texto, es las primeras dos palabras que vienen ahí. ¿Hacer qué? Morir. Hacer morir. Uno pensaría que, bueno, eso lo tendría que haber hecho Dios o el Espíritu. No, pero hay una clara indicación para usted y para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer morir, pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Cuando habla de lo terrenal, habla de todo aquello que llamamos pecado, ¿sí? Que tiene que ver con la parte del deseo, con la parte carnal. Dice, hacer ¿qué? Morir pues lo terrenal en vosotros. Pero ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal si nuestra mirada está puesta en lo terrenal? Se vuelve sumamente complicado. En cambio, si mi mirada está en ¿qué? En lo de arriba. Si mi mirada está en lo de arriba, si mi mirada está en Cristo, me resultará un poco más sencillo, y con la ayuda de Dios será posible que yo pueda hacer morir lo terrenal. Muchas veces vivimos más bien como que vivificando lo terrenal, más que haciendo morir lo terrenal. Y nos viene una lista: fornicación, impureza. Cuando habla de fornicación, no, se refiere obviamente a la parte que tiene que ver con la intimidad sexual, pero no solamente con esto, ¿sí? Muchas veces al pueblo de Israel, cuando hablaba de sus fornicaciones, no solamente se refería a la cuestión física, se refería a la cuestión del alma, a la cuestión del espíritu, cuando nosotros traicionamos a Dios. Cuando en lugar de darle el primer lugar que Dios se merece, se lo damos a otras cuestiones de la vida. Puede ser el dinero, puede ser la vanidad, puede ser cualquier otra cosa que esté ocupando el lugar que solamente Dios merece. Amén. Amén. Impureza. Muchas veces nosotros, ¿cuántos creen que es fácil contaminarse? Prenda la tele ahí en los canales, en el cable, o entre un poquito a internet. ¿Cuánta cosa llega a nuestra mirada, a nuestro oído, que contamina, ¿sí? Pero una cosa es contaminarnos porque tenemos que desenvolvernos en ese mundo, y otra cosa es andar buscando contaminar, ¿sí? Y de repente pareciera que es tarea, ¿sí? Pareciera que nos encargaron: busca las cosas impuras y contamínate con eso. La Biblia nos dice, no, al contrario, busca que esto muera. Impureza, pasiones desordenadas, parece título de novela de Televisa, ¿verdad? Pasiones desordenadas. Es bueno que seamos apasionados. El problema es cuando la pasión tiene un desorden, ¿sí? Hay quien se apasiona con el gimnasio, hay quien se apasiona con la dieta, hay quien se apasiona con la novela, hay quien se apasiona con el fútbol, hay quien se apasiona con la novia, y la novia se vuelve su todo. 3 de la mañana, ¿qué haces? Pues
pues durmiendo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer? Estaba dormida hasta que llegó tu mensajito, ¿sí? Y bueno, son pasiones ¿qué? Desordenadas. Y todo lo que tiene desorden no le agrada a Dios y no ayuda a vivir bien, a hacer lo que Dios busca. Dice que malos deseos, ¿sí? Pero nosotros ya no tenemos malos deseos. No, a veces, de vez en cuando llegan a la mente, ¿verdad? Malos, ¿cómo no te mueres? Señor, llévatelo o te lo mando, ¿sí? Señor, dame paciencia porque si me das fuerza, no respondo. ¿Sí? Malos deseos. El problema es que llegan y no los hacemos ¿qué? Morir, es decir, no, ¿qué estoy pensando? Que esto no agrada a Dios. Vámonos. Me pongo a cantar, me pongo a repetir un versículo, hago algo para que ese mal deseo ¿qué? Muera, no, al contrario. Saldrá muy caro el cianuro. ¿En qué cantidad podré dar? A ver, Google. ¿Sí? Envenenamiento por cianuro. Y en vez de darle salida, en vez de hacer morir esos malos deseos, los estamos ¿qué? Alimentando y alimentando y alimentando. La impureza, en vez de hacerla morir, es decir, ya vi algo que no tenía que ver, ya escuché algo que no tenía que escuchar, en vez de voltear mi mirada hacia el cielo y para hacer morir esas cosas, no, me concentro aún más. Y ese es el gran problema de nosotros a veces como cristianos. Dice malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Hermano, si algo de esto que está aquí en esta lista y en otra que vamos a ver adelante está en su vida o está en mi vida, déjeme decirle algo, no va a desaparecer de manera mágica o de manera automática. Yo tengo que hacer algo. ¿Qué es qué? Hacer morir. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo al respecto? Mi mirada en los ojos de arriba. Versículo 6 y 7. ¿Cómo puedo yo hacer morir? Bueno, poniendo mis ojos en las cosas del cielo. Si ya llegó un pensamiento impuro, si ya llegó un mal deseo, inmediatamente la mejor defensa del cristiano es la oración. Señor, quítame estos pensamientos que no te agradan. Señor, quítame estos deseos que no te agradan. Recurra a la alabanza, recurra a la oración, recurra a la palabra de Dios. Lo reto a pensar mal mientras está escuchando alabanzas para Dios o está leyendo la palabra de Dios. O deja de leer la Biblia o se pone a pensar, pero no se pueden hacer las cosas simultáneas. Ya dependerá qué es lo que vamos a nosotros a hacer. Pero si están llegando estas cuestiones a nuestras vidas y no las hacemos morir, sino al contrario, las alimentamos, pues entonces nuestro futuro no es muy agradable. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, y me llama la atención algo que aquí se da por hecho. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Número 1, cuando los veas en los demás que no conocen a Dios, ni te asustes, ni te pongas a juzgar o a criticar, porque de allá vienes. Muchas veces como cristianos somos muy crueles y somos muy señaladores, ¿verdad? Decimos, no, muy mal. ¿A qué nos dice? Acuérdate que también anduviste, ¿qué? En otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entonces, lejos de indignarme, tendría que moverme a misericordia y a compasión, decir, Señor, ayúdalo, porque como Él anda, yo anduve. Y tendría que darme miedo el algún día yo regresar a lo mismo, habiendo ya conocido la palabra de Dios. Amén. Y lo que a mí me llama la atención es que da por hecho es que ya no andamos. ¿Sí? Está diciendo, bueno, si ya conociste a Cristo, se supone que ya no deberíamos andar en eso. Y si he regresado, estoy a tiempo para hacer las cosas
como se deben de hacer. Amén. Versículo 8. Y aquí es bien interesante. Para mí esto, las primeras dos palabras, ¿cómo dicen? Todos juntos las primeras dos palabras. Pero ahora. Lo que me está diciendo, si es que no habías dejado, si es que todavía andas, Ernesto González, en donde no debes, bueno, si no lo había hecho, ahora es el tiempo. Dice, pero ahora. Y luego dice, dejad también vosotros todas esas cosas. Si alguna de estas cosas están en mi vida o en su vida, en esta tarde Dios le invita a usted y a mí que las ¿qué? ¿Que las qué? Que las dejemos. Número 1, ira, ¿sí? Y no se refiere a la acción de señalar algo. Ira. ¿Qué es la ira? Es un enojo descontrolado, ¿sí? Es esos que se enojan y agarran el florero y patean la puerta y se rasguñan, se atraviesa el perro, le meten una patada, ¿sí? Está iracundo, dicen, cuando él se enoja, que nadie se le atraviese. Pero no hay cristianos que... No, muchas veces sí. ¿Y sabe qué? A veces la ira la expresamos de manera física, agrediendo, pero a veces la ira la expresamos de manera verbal, ofendiendo, y a veces la ira la expresamos simplemente no expresando nada, aplicando la ley del hielo. Ahora no te hablo, ahora no te miro, y para mí de aquí en adelante no existes. Por eso es importante, dice, si estas cosas están en nuestra vida, la recomendación es que las dejemos. Es que Dios así me hizo, no sea mentiroso, Dios no lo puede hacer así. Usted se hizo solito así, ¿sí? Es que yo así soy y nunca voy a cambiar. Pues entonces está en un grave peligro, porque Dios no quiere un hijo iracundo. Y si usted es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar hasta que cambie esas cosas en su vida. Decimos amén. Amén. Así que no debe haber cristianos iracundos, ya sea que la expresa o que se la queda guardada, ¿verdad? Y se le ponen los ojos rojos, se le saltan las venas del cuello, ¿verdad? Y empieza a escupir sangre del coraje. Eso es lo que Dios no quiere. Ira. No, pero yo no llego a eso, yo nada más me enojo. Bueno, ¿cuál es el número 2? ¿Qué? Enojo. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Aquí no estamos hablando de que no, ya el hermano Francisco ya está en otro nivel. Hagan lo que le hagan, él nunca se enoja. ¿Será posible eso en esta tierra? No, somos humanos, ¿sí? Tenemos una naturaleza pecaminosa y nos vamos a enojar. ¿Cómo no enojarse cuando uno ve que el Necaxa saca el Cruz Azul del torneo de Copa? Dice uno, otra vez Cruz Azul, me la volviste a hacer. Bueno, me puedo enojar, el problema es que eso fue el miércoles y que yo siguiera enojado el día de hoy. Oye, estás mal, ¿sí? Y uno dice, ay, ya son exageraciones. Hay gente que por cosas así se enoja. Y no me hablen en 3 días porque estoy enojado. Como cristianos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tienes no derecho, pero tienes justificado que te enojes porque eres humano. Pero como hijo de Dios, tiene que haber madurez, sensatez para calmarte y buscar arreglar las cosas. Si ofendiste, pedir perdón. Y si te ofendieron, perdona, aunque no te pidan perdón.
de tal modo que cuando te vayas a dormir puedas decir, me voy a dormir en paz. No estoy enojado con nadie, ni con el Cruz Azul. Malicia. ¿Qué es eso? ¿Alguien conoce la malicia? Aquí pura gente que no tiene malicia. Mire, me llamó la atención, había un niño como de 3 años, casi 4 años. Había una fiesta allá afuera en el patio, y yo vi que el niño iba caminando y se paró. Estaba un niño sentado, estaba su vasito de refresco, el niño estaba con su platita así en la banqueta y su vasito al lado. Se paró el niño, vio al niño, vio el vaso, vio al niño y se fue. ¿Sabe qué es eso? ¿A poco fue un accidente? No, y qué tremendo es ese niño, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese niño somos usted y soy yo. El que sé que haciendo algo le voy a hacer daño a alguien y no me importa, al contrario, lo hago. Llego allá afuera, me estaciono y yo sé que si me hago un poquito para enfrente, atrás cabe alguien, pero mejor me hago un poquito para atrás, para que ya no entre ¿qué? Nadie. Ya vi que alguien viene, puedo detener la puerta, pero mejor la cierro para que batalle para abrirla. ¿Sí? Ya vi que nada más quedan 2 cocas y que el de atrás viene a comprar una coca y dice, deme las 2 cocas que quedan, por favor. Quería una, pero uno nunca sabe si una no basta. Y hay malicia en matrimonios. Hay malicia entre hermanos, hay malicia entre hijos con los padres, padres con los hijos, vecinos con vecinos. Pero lo que no es justificable es que como cristianos sigamos permitiendo esto, porque eso sería tener nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. Y como cristianos nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. ¿Sí? Si yo puedo ayudar, ayudo, y si no, por lo menos no hago daño a mi prójimo, dice la palabra de nuestro Dios. Esta pareciera una palabra del siglo pasado. ¿Quién ocupa hoy la palabra blasfemia? De hecho, si yo digo, no, es un blasfemo, o eso que estás diciendo es una blasfemia, muchos van, ¿una qué? ¿Qué es una blasfemia? Es una ofensa a lo sagrado, una ofensa en contra de nuestro Dios y de las cosas que Dios ha establecido. Que alguien que no conoce a Dios sea blasfemo hasta cierto punto o grado se entiende, pero que alguien que conoce a Dios, alguien que ha escuchado su palabra, que ha leído su palabra, sea blasfemo y hasta se escucha feo, no es algo que sea bueno o agradable para nuestro Dios. Contar chistes donde Dios va incluido es una blasfemia. ¿Sí? El no darle el respeto a las cosas que Dios ha instituido, como la iglesia, como el matrimonio, como el bautismo, y todo lo que es sagrado, es una blasfemia. Y son las cosas que tenemos que ¿qué? Que dejar. ¿Sí? Si antes las hacíamos, si antes las practicábamos, tenemos que decir, eso era antes, ahora, gracias a Dios, ya las he dejado. Y si no, por lo menos intentarlo. El problema es que muchas veces ni siquiera lo estamos intentando. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Sí? ¿Qué son palabras deshonestas? Bueno, yo creo que es más que claro. Todo aquello que si alguien nos escucha diciéndolo nos daría pena. ¿Sí? Porque de repente, cambio de tema. Sigan hablando, no, luego. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando no es ¿qué? No es honesto. Y si alguien nos escucha, nos sonrojamos. Esto quiere decir que no es agradable a Dios. Que yo pueda hablar con la tranquilidad y con la confianza de que si alguien me escucha, no me voy a sonrojar porque ya me descubrió. ¿Sí? Si no lo hacía antes, tengo que empezar a hacerlo ahora. Tratar de dejar
y dejar esas cosas con la ayuda de Dios. Todo este versículo, todo este texto habla de que esto es posible cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Amén. Por último, y nos vamos a brincar algunos textos porque el tiempo se ha ido. ¿Lo tenemos? Este versículo es bien interesante. Dice: y todo lo que hacéis, ¿sea qué? De palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que me llama aquí la atención es todo lo que hacéis, y luego hace una aclaración, ¿qué? Sea de palabra o de hecho. ¿Sí? Es decir, en todo lo que hagamos tenemos que poner mucha atención, ya sea que lo estamos haciendo o solamente lo estamos, ¿qué? Hablando. No, es que yo dije que lo iba a matar, pero nada más que nada más dije, no pensaba hacerlo. Yo dije que no, mucho cuidado. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Como cristianos tenemos que entender algo. Hoy, como hijos de Dios, tenemos a alguien a quien darle cuentas. ¿Decimos amén? Amén. Antes no teníamos dueño, ahora en Cristo Jesús tenemos un dueño y un Señor. Amén. Amén. Y como cristianos tenemos a quien darle cuenta. Ya no somos agentes libres. Hoy en día yo tengo que decirle: Señor, lo que hago lo estoy haciendo bien en tu nombre. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, los tiempos han cambiado, pero Dios no ha cambiado. ¿Decimos amén? Amén. Y como cristianos, si nos preocupa los niños, los jóvenes, los matrimonios, la iglesia y todas esas cosas que han cambiado, si realmente nos preocupa, tenemos que ponernos a hacer algo. Quitar la vista de las cosas de la tierra y poner la vista en las cosas de arriba. Amén. Solamente así se van a dar verdaderos cambios en el mundo en el que estamos viviendo. Ay, le va a decir: pero ¿cómo voy a cambiar toda la infancia del mundo? Con que cambie a sus hijos, usted habrá ganado. Amén. En mi caso, con que yo pueda hacer que mis hijos marquen la diferencia, habré ganado. Ay, pero ¿cómo voy a cambiar todos los matrimonios del mundo? Con que mi matrimonio cambie a las cosas que Dios puso en un principio, habré ganado. Con que mi iglesia cambie, con que los jóvenes de nuestra iglesia cambien. Si cambio mi entorno, yo estoy cumpliendo con el mandato que Dios me ha dado. Pero esto solo es posible cuando mi mirada está puesta en los ojos, en las cosas de arriba. Cuando mi mirada está puesta en las cosas que tienen que ver con Dios. Y no me estoy comparando contra las personas que no conocen a Dios. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes esto. Y ahora viene lo más difícil: ponerlo en práctica. Le doy el tiempo a nuestro pastor. El Señor le bendiga. Amén.